Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a seguir con el desarrollo de nuestro programa. Nos queda pendiente el plazo y el cargo, ¿verdad? Dentro de las modalidades de los actos jurídicos, porque de la condición ya desarrollamos. Entonces nos queda el plazo, tema 8, ¿verdad? ¿Qué es el plazo? ¿Verdad? El plazo es el espacio de tiempo entre la declaración de voluntad y el instante en que por voluntad de las partes la relación de derecho debe empezar a producir sus efectos. ¿Qué significa eso? Que las partes voluntariamente establecen en una fecha determinada un acto jurídico, celebran un acto jurídico en una fecha, pero que hacen por voluntad del mismo se difiere en el tiempo su exigibilidad. El cumplimiento o exigibilidad de la obligación se extiende en el tiempo. Por ejemplo, un pagaré, ¿verdad? En el cual yo firmo y me comprometo a pagar 10 millones de guaraníes a una determinada persona. Y en ese documento establecemos que la fecha de pago va a ser el 21 de diciembre del año 2020, o sea, este fin de año. El acto jurídico celebrado se hizo el 8 de mayo del 2020, hoy. El 18, perdón, no es 8. 18 de mayo del 2020. Hoy celebramos ese acto jurídico, pero por voluntad de las partes se difiere su cumplimiento en el futuro, que en este caso particular, como ejemplo que le di, va a ser el 21 de diciembre del año 2020. Se le da unos meses para que se pueda cumplir, que el cumplimiento y perfeccionamiento de ese acto jurídico. Antes de esa fecha, el documento no es exigible. No puedo yo exigir el pago de esa suma de dinero hasta tanto se consume o llegue el plazo establecido en el mismo documento. Bueno, los caracteres del plazo son, en primer lugar, la futuridad. Siempre se va a diferir en el futuro el cumplimiento de una obligación cuando hablamos de plazo. O sea, al decir plazo, se le da plazo, obviamente estamos hablando de un acontecimiento o de una extensión futura. Así como el ejemplo del pagaré que le di, ¿verdad? O sea, yo firmo hoy un pagaré con la obligación de pagar la suma de dinero que consta en el mismo en diciembre del año 2020. Se extiende en el futuro, entonces, la exigibilidad de esa obligación. La otra característica es la certeza del plazo. El plazo sí o sí inexorablemente va a llegar a suceder. A diferencia de la condición que vimos, ¿verdad? Que puede ser que la condición se cumpla o no se cumpla, entonces nace o no nace el derecho, dependiendo si se cumple o no se cumple. En este caso, no importa ninguna circunstancia cuando hablamos de este plazo, porque el plazo inexorablemente va a llegar a decaer, va a ocurrir. Si yo firmo un documento, un pagaré, en el cual me obligo a pagar la suma de 10 millones de guaraníes el 21 de diciembre del año 2020, ese 21 de diciembre del año 2020 inexorablemente va a ocurrir, va a acaecer, va a llegar. No existe posibilidad de que no llegue esa fecha. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una certeza del plazo. ¿Está? Bueno, diferencia con la condición nos pide el programa. El plazo, así como la condición, es una modalidad de los actos jurídicos, ¿verdad? Como ya vimos, ¿verdad? Y la diferencia es bien marcada entre ambas figuras jurídicas
Pues cuando la condición es suspensiva, impide el nacimiento del derecho antes del cumplimiento de la condición. Como el ejemplo que yo le había dado del reloj de oro, que una vez te regalo un reloj a cambio de que termine la carrera en el mes de diciembre del año 2022. El acto jurídico celebrado hoy, en este caso con la condición, el derecho aún no nace, ¿verdad? No existe aún el derecho, sino que se tiene que esperar que se cumpla esa condición. Si se cumple la condición, nace el derecho de exigir la obligación. Si no se cumple, no, ni siquiera nace ese derecho. Bueno, en el plazo, cuando es suspensivo, hablando de plazo suspensivo, solo se difiere al futuro el cumplimiento del derecho o de la obligación. Se difiere únicamente. Así como el ejemplo del pagaré que le di, ¿verdad? Yo me comprometí a pagar 10 millones de guaraníes en fecha 21 de diciembre del 2020. Solamente se difiere en el tiempo esa obligación. Necesariamente va a llegar ese plazo, esa fecha, y necesariamente me voy a encontrar obligado al pago de esa suma de dinero. Sin embargo, en la condición no, porque en la condición ni siquiera nace el derecho. Solamente va a nacer el derecho si se cumple esa condición. Y en el plazo, el derecho ya nace automáticamente en la celebración del acto jurídico y su exigibilidad se extiende al futuro. Yo al momento en que firmo un pagaré obligándome a pagar la suma de 10 millones de guaraníes, ahí ya nace la obligación. La exigibilidad nomás es lo que se difiere en el tiempo. ¿Por qué? Porque se estableció en el mismo documento de que yo tengo que pagar esa suma de dinero que me obligué recién en tal fecha, en diciembre del 2020. Ahí está una de las diferencias entre ambos. La otra diferencia es que el acontecimiento aguardado puede sobrevenir o no en la condición. Puede sobrevenir o no. Puede que haya, en el ejemplo que le di, terminado la carrera en diciembre del 2022 y puede ser que no, ¿verdad? Eso es como lo había dicho, ¿verdad? Puedo tener un accidente un día antes, puede que haya abandonado la carrera, por cualquier circunstancia puede que que no rinda todas las materias en el mes de diciembre del año 2022 y la condición no se cumple. Sin embargo, en el plazo, el acontecimiento debe ocurrir inexorablemente. Existe una certeza de que va a ocurrir. Se va a dar el plazo. Si yo me obligué a pagar una determinada suma de dinero el 21 de diciembre en un instrumento, ¿verdad? El 21 de diciembre del año 2020, eso va a llegar, va a acaecer. No existe la posibilidad de que no ocurra. El plazo sí o sí va a ocurrir. El plazo no se detiene, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia también, que uno puede sobrevenir o no en la condición, pero en el plazo inexorablemente va a ocurrir. Va a acaecer ese plazo. Bueno, clases de plazo: suspensivos, resolutorios, ciertos e inciertos. El plazo suspensivo se da cuando los efectos del acto jurídico quedan diferidos en el tiempo. Los efectos del acto jurídico quedan diferidos en el tiempo. Hoy se celebró el acto jurídico, pero sus efectos, sus consecuencias quedan diferidas en el tiempo. Como el ejemplo del pagaré, ¿verdad? Hoy firmé,
me obligué al pago de la suma de 10 millones de guaraníes, pero en el mismo instrumento se difiere el cumplimiento de esa obligación en el tiempo. Diciembre del 2020, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si bien la obligación ya nació, su exigibilidad se extiende o su cumplimiento se extiende en el tiempo. A eso lo llamamos plazo suspensivo. Queda suspendido el cumplimiento de la obligación hasta tanto se cumpla el tiempo establecido o el plazo establecido. Bueno, el plazo resolutorio. Bueno, el plazo resolutorio se considera que es resolutorio cuando su vencimiento determina la resolución o la extinción de algún derecho. Por eso se llama resolutorio, resolver, dejar sin efecto, ¿verdad? Entonces, el plazo resolutorio cuando su vencimiento vence el plazo establecido en el acto jurídico y se resuelve el acto jurídico, se deja sin efecto el acto jurídico o se extiende, se extingue el derecho, termina. Por eso se llama plazo resolutorio. Bueno, entonces se limita los efectos a través del tiempo, ¿verdad? Ejemplo, contrato de alquiler. Yo alquilé un departamento que tengo ahí en Santa Rita a una persona. Hicimos un contrato, ¿verdad?, de alquiler. En una de las cláusulas de ese contrato se estableció que el plazo de duración de ese contrato de alquiler será de un año. Hoy, 18 de mayo del 2020, se celebró el acto jurídico. El 18 de mayo del 2021 vence el plazo del contrato y por lo tanto se extingue todo derecho derivado de tal contrato. El inquilino ya no puede seguir ahí, salvo que se haga un nuevo contrato, ¿verdad? Y el contrato queda resuelto, sin efecto. ¿Entendieron? ¿Verdad? Por eso se llama resolutorio, porque llega el plazo que establecimos en el contrato de un año de alquiler y se extingue. Automáticamente se extingue. ¿Por qué? Porque llegó la fecha en la cual estipulamos la terminación de ese contrato. También otro ejemplo sería el contrato de sociedad. ¿Verdad? Ustedes sabrán que la sociedad se hace a través de un contrato por escritura pública, ¿verdad? Y tiene un plazo de validez. No existe sociedad con plazo indefinido, no. Puede ser por 10 años, 50 años, hasta 99 años. Hasta 100 se puede hacer y más que eso no se puede hacer. ¿Qué pasa si 3 personas nos unimos, formamos una sociedad y en el estatuto, acto constitutivo de la sociedad, establecemos que el plazo de vigencia de esa sociedad será de 50 años? Se desarrollan normalmente las actividades de la sociedad, cumple su finalidad en todos esos años y llegados los 50 años la sociedad se extingue de pleno derecho. Termina. ¿Por qué? Porque se estableció un plazo de vigencia de esa sociedad. Podemos después crear otra sociedad y seguir con eso, ¿verdad? Pero esa sociedad ya se extingue, termina. ¿Por qué? Porque se estableció, como les dije, un plazo. En este caso, un plazo resolutorio. Su nombre es resolutorio, ¿por qué? Porque deja sin efecto, una vez cumplido ese pacto, el acto jurídico. Bueno, después tenemos el plazo cierto. ¿Qué es el plazo cierto? Cuando se fija con exactitud la fecha de su vencimiento. Se fija con exactitud la fecha del vencimiento
de una obligación. Podemos utilizar el mismo caso de un pagaré, en el cual se estableció día, mes y año de vencimiento, ¿verdad? Eso es un plazo cierto. Día, mes y año de cumplimiento. Un contrato de obra para la construcción de un inmueble, una casa. Entonces, en el contrato con el ingeniero, con el arquitecto, con el constructor, lo que sea, se establece un plazo de, por ejemplo, hoy se inicia la construcción de la vivienda encomendada y el 30 de enero del 2021 están obligados a entregarme terminada la construcción. Ahí hay un plazo cierto, día, mes y año. Así como un pagaré también, ¿verdad? El ejemplo de pagaré también entra dentro del plazo cierto. ¿Por qué? Yo pongo o se establece convencionalmente por acuerdo de las partes que va a ser exigible ese pagaré, por ejemplo, en fecha 21 de diciembre del 2020. Entonces es un plazo cierto. Sabemos cuándo va a acaecer ese plazo. Por eso se le dice cierto, ¿verdad? Está claro cuándo va a ser. Bueno. Y está el plazo incierto, ¿verdad? Que por la naturaleza o características del tipo de obligación, no sabemos cuándo va a ocurrir un acontecimiento, pero inexorablemente tiene que ocurrir un día. No sabemos cuándo, pero tiene que ocurrir un día. Por ejemplo, el contrato de renta vitalicia. ¿Qué es el contrato de renta vitalicia? Yo tengo un inmueble, una casa, y le dono a mi hijo. Le doy por escritura pública en propiedad a mi hijo, pero establezco en una de las cláusulas de la donación que una renta vitalicia, que puede consistir en que durante mi vida, mi hijo o mi hijo a quien yo le doné ese inmueble, me pague una suma mensual de 2 millones de guaraníes, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en forma mensual, él tiene que pagarme esa suma de dinero. ¿Hasta cuándo me va a dar el plazo? No, ¿hasta cuándo me va a pagar? No se puede establecer en ese caso, no se establece en ese caso. ¿Por qué? Porque establezco que durante mi vida tiene que pagarme esa suma de dinero. Yo no sé cuándo voy a morir específicamente. Puede ser hoy, mañana, en una semana, un mes, 10 años, 20 años, 30 años, ¿verdad? El plazo en ese caso de vencimiento es incierto. ¿Hasta cuándo tiene que pagar esa renta vitalicia mi hijo? ¿Hasta cuándo me tiene que pagar mensualmente esa suma de dinero que yo establecí en la donación? Hasta mi muerte, ¿verdad? Eso es un plazo, ¿verdad? Que algún día, el acontecimiento de la muerte, algún día va a ocurrir. Necesariamente, inexorablemente, algún día va a ocurrir. No sé cuándo, pero va a ocurrir. Puede ser, como le dije, un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años. No lo sé, pero va a ocurrir. Por eso se llama plazo incierto. Durante mi vida me tenés que pagar 2 millones de guaraníes mensuales. Yo te dono mi inmueble, pero como renta vitalicia vos me tenés que abonar esa suma de dinero. ¿Cuándo vence el plazo? Cuando yo fallezca. Pero es incierto, a diferencia del anterior que dimos. El anterior, el plazo cierto, tiene día, mes y año de vencimiento. El de la vida no. Pero necesariamente va a tener que ocurrir, ¿verdad? No es que va a estar por una incertidumbre total, ¿verdad? La incertidumbre es parcial
porque no sabemos nomás cuándo va a ocurrir o va a acaecer ese hecho, ¿verdad? Pero que debe ocurrir. En algún momento va a ocurrir, ¿verdad? El ser humano no existe hasta hay un ser humano que no muera, ¿verdad? Que viva, que sea inmortal. No, yo al menos no le conozco a nadie, ¿verdad? No, eh, solamente en las películas vemos esa cuestión, ¿verdad? Pero la vida real nos demuestra, ¿verdad? Y nos hace saber de que la vida en algún momento tiene que terminar, la vida humana y también de los animales, ¿verdad? Bueno, los efectos del plazo, las consecuencias del plazo. Antes del vencimiento del plazo, la obligación no es exigible. No se puede exigir la obligación si no venció aún. En el ejemplo del pagaré que le di, 21 de diciembre del año 2020 me comprometí a pagar la suma de 10 millones de guaraníes por ese pagaré. No puede en septiembre, en octubre o en noviembre exigirme el acreedor que yo le pague. ¿Por qué? Porque el plazo aún no ha llegado a darse. No se ha llegado al término de ese plazo, a la conclusión del plazo. Entonces, antes del vencimiento, es inexigible, no se puede demandar, no se puede obligar al cumplimiento de la obligación. Después de vencido el plazo, obviamente, la obligación se torna exigible y en caso de que no lo cumpla yo en forma voluntaria, el acreedor puede exigir judicialmente o en forma forzosa el cumplimiento de esa obligación. El acreedor, por ejemplo, tampoco puede ser obligado a recibir antes la obligación, el cumplimiento de la obligación cuando hay un plazo. ¿Qué caso sería? Si la obligación consiste en suma de dinero, no creo que ningún acreedor se niegue a recibir eh, esa prestación, ¿verdad? Si a mí me tenía que pagar 100 millones de guaraníes recién en enero del 2021 y ahora viene y me dice, acá ya tengo la suma, el dinero que te debo, obviamente que yo voy a agarrar, ¿verdad? No creo que nadie se niegue a recibir la obligación, ¿verdad? Pero eso tiene que ser voluntario, no se le puede obligar al acreedor a recibir. ¿Y en qué caso se va a negar al acreedor? Usted me puede decir. Puede existir casos, ¿verdad? Por ejemplo, me tienen que entregar 100 toneladas de soja en diciembre del 2020. Viene ahora en mayo el deudor y me dice, acá ya tengo las 100 toneladas y te quiero entregar, te quiero pagar. Si yo acepto, puedo recibirlo, pero si yo no acepto, no me pueden obligar. No puede el deudor ir, por ejemplo, ante un juez y decirle, yo ya le traigo lo que le debo, 100 toneladas de soja, y él no quiere recibir. No me puede plantear una demanda por eso. Y si me plantea, va a perder, obviamente. ¿Por qué yo puedo negarme a recibir 100 toneladas de soja? Uno, puede ser porque el precio actual de la soja no me convenga. Bueno, entonces quiero esperar un tiempo para ver si allá por fin de año no mejora el precio. ¿Verdad? Y otra cuestión es que puede ser oneroso para mí recibir eso ahora. ¿Por qué oneroso? Porque yo tengo que tener un lugar, un silo en donde depositar esa cantidad de soja de granos. Y eso tiene su costo. Imagínense, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses tengo que tener si voy a entregar, si voy a vender mi soja a nivel internacional en diciembre, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a vender en diciembre, entonces 7 meses voy a estar teniendo que tener en un depósito.
Y eso no sale gratis, salvo que yo tenga mi propio depósito. Igual no sale gratis porque el mantenimiento, ¿verdad? El cuidado de ello tiene un costo, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero recibir, no recibo. Le digo, tráeme en diciembre. Nuestro contrato dice que en diciembre tenés que entregarme. Y que lleve él, que él alquile, que el deudor alquile un depósito, o si tiene un depósito que tenga ahí, que cuide, que no se, que no se pierda esos granos, ¿verdad? Entonces, en esos casos no se me puede obligar a que yo reciba porque él ya tiene lo que me tiene que, la obligación pactada. Lo que tenía que entregarme ya tiene, pero el vencimiento no ocurrió aún. Y la misma cosa ocurre con el deudor, ¿verdad? Yo no le puedo exigir al deudor que me pague. En este caso, por ejemplo, tenía que entregarme las hojas en diciembre del 2020, fin de año, y yo ya le estoy exigiendo que me entregue ahora. Él está cosechando, tiene en su propiedad, digamos, la cantidad que me debe a mí, y yo veo eso y le digo, no, págame ya porque vos ya tenés. No se puede. Tiene que vencer el plazo para eso. Y el plazo que establecimos como ejemplo era diciembre del 2020. Entonces no le puedo yo exigir al deudor a que me pague ya. Y tampoco el deudor me puede exigir que yo reciba ya la obligación por más que él tenga disponible. ¿Ya está? Puedo recibirlo voluntariamente. Si a mí me conviene, si tengo como negociar eso, puedo recibirlo voluntariamente. Pero no es exigible. Bueno, otra, sigue el programa, nos pide caducidad del plazo. ¿Qué es la caducidad del plazo? La caducidad del plazo es el decaimiento anticipado del mismo, lo cual trae como consecuencia la exigibilidad de la obligación antes de su vencimiento. Bueno, existe la caducidad legal de los plazos y la caducidad convencional de los plazos. ¿Qué es la caducidad convencional? Es cuando las partes libremente, voluntariamente, eh, pactan, establecen que un determinado plazo o un determinado acontecimiento produzca el decaimiento de los plazos. El ejemplo claro y más común que tenemos de esto es, por ejemplo, cuando alguien adquiere un vehículo en cuotas. Por ejemplo, retira un vehículo y debe pagarlo en 24 meses. Hace una entrega y el saldo se paga en 24 meses una cuota de $1,000 mensuales, para poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, se establece todo eso en el contrato de compra-venta del vehículo. ¿Verdad? Una entrega de $5,000, $8,000, $20,000 y 24 cuotas de $1,000 que van a ser consecutivas, ¿verdad? Cada mes que va venciendo un $1,000. Bueno, en el mismo documento se establece en una cláusula que va a ser la cláusula de la caducidad del plazo, diciendo que la falta de pago de 2 cuotas en forma consecutiva harán decaer los demás plazos. Harán decaer los demás plazos. Bueno, hoy retiré yo el vehículo y, bueno, vamos a suponer que se retiró en enero, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril se pagó. Se pagó los $1,000 como cuota, ¿verdad? Fue en la fecha establecida sin problema. Mayo no se pagó la cuota por ese vehículo. Junio tampoco.
¿verdad? 2 meses no se pagó. La cuota de mayo de 2020 y junio del 2020 no se pagó. Por convención, por acuerdo, en forma convencional, las partes establecieron que si no se pagaban 2 cuotas en forma consecutiva, entonces decaerán los demás plazos y serán exigibles, lo que normalmente no se puede hacer. Si no se hace la cláusula de caducidad del plazo, no se puede exigir, ¿verdad? Entonces yo no pagué 2 cuotas y automáticamente las demás cuotas vencen y se vuelven exigibles. Vamos a suponer que había 22 o 21 cuotas pendientes, ¿verdad? 2 no se pagaron y quedaron 19. Con la convención de la caducidad del plazo, las 21 cuotas pasaron a ser exigibles. Por más que en uno de los pagarés que se firmaron diga, por ejemplo, tenga como fecha de plazo de vencimiento 18 de julio del 2020, 18 de agosto del 2020, fechas que todavía no, el plazo todavía no llegó según el instrumento, ¿verdad? Entonces, en principio no serían exigibles, pero en este caso sí se volvieron exigibles por la caducidad del plazo que se hizo en forma convencional. Yo acepté que si no pago 2 cuotas en forma consecutiva, todos los demás plazos ya vencen. En eso consiste la caducidad del plazo. Entonces ya no se espera más que acontezca o que llegue el plazo establecido en el instrumento, sino que todos ya vencieron y se demanda por la totalidad de la obligación. Bueno, ya no solamente aquellos que vencieron, sino todos. Y obviamente porque ya vencieron todos por esa convención en la cual las partes dijeron, si yo no pago 2 cuotas, la falta de pago 2 cuotas del, por el vehículo, entonces los demás plazos también ya vencen todos. ¿Verdad? Si no entienden, pregúntenme. ¿Verdad? Para mí, yo entiendo, me es fácil, ¿verdad? Pero no sé, en esta modalidad yo no sé, no lo veo la cara de ustedes, porque si la clase es presencial, por ejemplo, por la cara ya me doy cuenta de algunos que no entienden y vuelvo a repetirlo, busco otra forma de explicarle, ¿verdad? Pero acá me resulta un poco difícil eso y en caso de duda, pídanme la explicación en el grupo o en el privado. No tengan vergüenza, porque para eso estamos nosotros los docentes, ¿verdad? Si ustedes no entienden, por más que parezca algo tan simple, bueno, tenemos la obligación de explicarles de nuevo hasta que entiendan, ¿verdad? Para el que quiera entender al menos, ¿verdad? Bueno, esa es la caducidad convencional del plazo, ¿verdad? Cuando las partes establecieron que a falta de pago o del cumplimiento de cierto acontecimiento, entonces los demás plazos automáticamente también ya vencen. Y la caducidad legal se da, por ejemplo, en los juicios de convocatoria de acreedores. Una persona que no tiene dinero, no tiene para pagar sus deudas, pero tiene bienes para cubrir sus deudas, pero no tiene dinero, ¿verdad? No tiene circulante para pagar sus deudas y para no caer en incumplimiento plantea su convocatoria de acreedores, ¿verdad? Le llama a sus acreedores en un lenguaje ordinario, le llama a sus acreedores diciéndole, yo tengo bienes, pero no tengo dinero para pagarte. Entonces yo quiero que vos me des un plazo para eso, ¿verdad? En eso consiste un plazo y una quita. En eso consiste la convocatoria de acreedores. ¿En dónde está la caducidad del plazo en este caso? Vamos a suponer que la persona que no está pudiendo tener efectivo, dinero en efectivo, haya hecho un préstamo, ¿verdad?
y por, digamos, por 10 años. Una suma considerable, vamos a poner un $200.000 de préstamo y que tenía que pagar en 10 años. Y cae en estado de que no puede pagar sus deudas. Entonces, ¿qué ocurre? Le quedaban todavía 8 años le quedan todavía para pagar esa deuda en el momento que él presenta su convocatoria de acreedores. Por la ley de quiebra y convocatoria de acreedores, todos esos plazos vencen automáticamente en la fecha en que se admite la convocatoria, que sale la primera resolución. Entonces ahí ya automáticamente vence todos los plazos que él tenía pendiente, sin necesidad que exista el acuerdo, no, por ley, por imperio de la ley. La ley dice, uno presenta convocación de acreedores, todos los plazos vencen. Todos los acreedores se tienen que presentar y decir, a mí me debe $200.000, a mí me debe 10 millones de guaraníes, a mí me debe $10.000, ¿verdad? Todos se tienen que presentar en la convocatoria para que se pueda realizar el pago en un plazo determinado por el juez o que se haya hecho en el concordato, ¿verdad? Que se haya llegado a un acuerdo entre los acreedores y una quita también, ¿verdad? O sea, se descuenta también lo que se le debe, ¿verdad? Ese es el plazo o la caducidad del plazo legal. La ley dispone eso. No es que nosotros llegamos, no es que yo voy a poner en el acto jurídico que si llego a caer en convocatoria los demás plazos, todos los plazos decaerán. No, no es necesario. Se ponga o no se ponga, la ley dice que va a decaer esos plazos. Al presentar mi convocatoria, entonces decaen todos los plazos de las deudas que yo tengo. Bueno, esta unidad es así, digamos, de corta. Espero que les vuelvo a reiterar, ¿verdad? Que si no entienden algo, pregunten. Pregunten, ¿verdad? A ver, no estamos acostumbrados, ¿verdad? A este sistema así, de esta forma, ¿verdad? Es más fácil en la clase presencial sacar las dudas, ¿verdad? Pero no existe esa posibilidad, al menos por ahora, ¿verdad? Ojalá que en 1 o 2 meses podamos ya tener clases presenciales y aclarar todas las dudas que eventualmente podamos tener, ¿verdad? Pero no podemos esperar tanto también, porque el desarrollo de las clases va siguiendo, ¿verdad? Y cuando queda duda en algo, eso ya nos atrasa, ¿verdad? Ya les atrasa al alumno y por más que vaya entendiendo mal las siguientes unidades, ya queda eso y le dificulta también entender las siguientes unidades. Por lo que les pido que en caso de que tengas dudas, por favor, eh, consulten conmigo. Yo estoy para eso. Esa es mi función como docente, mi obligación. Yo tengo que hacer eso. Para eso soy el profesor de esta materia, ¿verdad? Si alguien no entendió, no puede decir, si no entendiste, anda, virate vos. No, yo tengo que explicarle hasta que entienda. Bueno, eh, hasta la próxima semana en donde vamos a ir avanzando más en el desarrollo de nuestro programa. Y hasta esa fecha nos vemos.